Gracias, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros. Amén. Voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el Salmo 16. Mientras usted abre su Biblia, queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan hoy aquí en la casa del Señor. Amén. Dígale a su vecino, qué bueno que estás aquí. Amén. Cada uno de los que estamos aquí, bienvenido. A los que nos acompañan a través de las redes sociales también, Dios me los bendiga. Estamos en Instagram, Facebook, ¿cuál otra? YouTube como Templo Emanuel DCN. Si usted nos quiere buscar, es Templo Emanuel DCN en todas las plataformas, o cuando menos en esas tres, la misma dirección. Amén. Así es que bienvenidos a todos. Me llama la atención un pasaje aquí en el libro de Salmos, la manera en la que David expresa una frase que en lo personal me impacta, me gusta, me llena, porque lo he vivido y lo entiendo como tal, y hoy quiero compartírselos, ¿sí? Dice la palabra de Dios: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Dice David, no hay para mí bien fuera de ti. Tome su lugar, hermano. No hay para mí bien fuera de ti. David fue un hombre que vivió una vida muy intensa, muy llena de tal vez altibajos. Fue un hombre que en algunas ocasiones de su vida gozó de los mejores manjares, mas sin embargo hubo ocasiones en las que tuvo que estar en el campo, en el monte, tal vez sin mucha comida por ahí. No lo sabemos exactamente, mas sin embargo sí nos marca la Biblia que David hubo un tiempo en que estaba con las ovejas allá en el campo, y hubo un tiempo en que él era rey. Hubo un tiempo en que fue perseguido por sus enemigos. Hubo un tiempo en que fue perseguido por el rey anterior, antes de que él llegara al trono. Usted conoce la historia de David. Hubo un tiempo en que incluso su propio hijo lo buscaba para matarlo. Y David gozó, después de los 30 años, gozó del reinado. Hubo un tiempo en el que Dios le dijo, te voy a bendecir y te voy a dar todo. Y por cuanto hallaste gracia en mis ojos, tu descendencia siempre habrá quien se siente en el trono de Israel. Y los descendientes de David han tenido descendiente real en el trono de Israel. Mas sin embargo hay esta frase a mí me impacta: no hay para mí bien fuera de ti. ¿Sí? Fuera de ti, Señor. Mire, hay una frase que dicen, no sé si la digan en otros países, pero cuando menos en México yo la escuché muy seguido: aquel que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Sí? Aquel que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Hay gente que dice, uy, ¿cómo lo descompuso el dinero? Apenas tuvo dinero y se descompuso. No, ya estaba descompuesto, nada más que antes era un descompuesto pobre. Ahora ya está, hoy es una persona que tiene dinero y sigue en su situación. Mas sin embargo, en el caso de David era íntegro.
aun cuando no tenía. Y esa integridad lo llevó a ser puesto en los ojos del Señor. Escúcheme bien, hermano, esa integridad. Hay muchas cosas que podemos ver en la vida de David y podemos ir analizando. Cuando David es ungido como rey, si usted quiere ir al libro de Primera de Samuel capítulo 16, nos encontramos que el profeta Samuel llega a la ciudad a donde estaba David y le dice: Dios, ve a tal lugar, ve ahí a la casa de Isaí y de ahí me voy a proveer de rey, porque ya he desechado a Saúl. Saúl ya no va a reinar. Y dice que Samuel tenía temor porque decía: si Saúl se da cuenta de que yo voy a elegir a otro rey en lugar de él, me puede matar. Entonces dice que Dios le dijo: no, ve, yo voy a estar contigo. Así es que él fue, y dice que fue, y cuando llegó al lugar, dice que los ancianos de la ciudad se le acercaron, le dijeron: es pacífica tu venida, porque cuando llega un profeta, hermano, oiga, todo el mundo tiembla. Una vez dijo una predicadora que llegó aquí: no, voy a invitar a un predicador para que venga aquí con ustedes. Mi hermana una vez nos comentó y nos dijo que que quería traer un predicador que viniera aquí a hablarnos. Y dice que de las recomendaciones que daba acerca de este predicador es que él te hablaba puntualmente y te decía todo lo que... Y algunos decían: no, que no venga. No, que no venga. O sea, porque de repente había temor de que sacara los trapitos al sol. Y oiga, cuando llega Samuel a Ramá, ahí a donde estaban aquellos, a la ciudad, a Belén, dice que los ancianos dijeron: ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿vienes a profetizar algo difícil o vienes en paz? Dice: no, vengo a ofrecer sacrificio. Santificaron a los líderes de aquel lugar, santificaron a la familia de Isaí. Y dice que les dijo a Isaí: ven, manda pasar a tus hijos, porque no nos sentaremos hasta la mesa, sino hasta que haya hecho lo que Dios me ha mandado hacer. Dios ha ungido a uno de tus hijos. Mire qué privilegio, hermano, que Dios diga: van a cualquiera de nosotros voy a escoger a uno de tus hijos para un asunto especial. Y dice la palabra que Isaí empezó a pasar y dijo: bueno, pasen todos mis hijos. Y empezó a pasar Eliab. Era alto, fuerte, fornido. Y dice que Dios le dijo a Samuel, porque Samuel había dicho: de cierto, aquí está el ungido de Jehová. Y Dios le dice en el versículo 7: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Llamaron a Abinadab, pasó y dijo: no, él tampoco. Después pasó Sama, tampoco. Dice que hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos y dijo: ninguno de ellos es. ¿Tienes algún otro hijo? Dice: tengo uno, pero está en el campo, es el menor. Y aquí empieza una de las primeras cosas por las cuales le digo que la vida de David fue algo difícil, algo no tan fácil de sobrellevar, o no tan fácil de haber llevado desde un principio. ¿Por qué no lo pasaron a él? ¿Por qué no lo pasaron? Esa es la primera interrogante que nos podemos llegar a hacer en este pasaje. ¿Por qué, si el profeta le dice: de tus hijos Dios se va a buscar un nuevo rey, por qué no manda a traer a todos sus hijos? Pasan 7 y al octavo no lo trajo, lo dejó allá cuidando las ovejas. ¿Acaso no tenía gente que cuidara las ovejas? ¿A alguien más que pudiera traer a dejar que David viniera y estar cuidando las ovejas? Claro que sí, había gente. Pero lo más probable, y según lo que algunos comentaristas bíblicos dicen,
que David era hijo de una segunda mujer, por decirlo de alguna manera, de algún desliz que haya tenido Isaí. Probablemente se pueda creer de esta manera. ¿Por qué? Por lo siguiente, en el capítulo 51, cuando David está expresando su del libro de Salmos, en el libro de Salmos capítulo 51, cuando David está pidiéndole perdón a Dios y dice, después de que se llegó a Betsabé, David menciona ahí en Salmos 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y empieza a hablar acerca de lo que él había hecho, pero en el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido puro y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David expresa estas palabras. ¿Qué tenía que ver? Si David estaba pidiéndole perdón a Dios por algo que él había hecho, ¿por qué sacar el problema de su mamá? ¿Por qué mencionar que su mamá había estado en pecado? Porque probablemente David entendía las maldiciones generacionales, hermano. Yo no sé si usted ha sabido eso. A veces el abuelo es alcohólico, el hijo es alcohólico, o el papá es alcohólico, el hijo es alcohólico, y oiga, y eso va pasando de generación en generación. ¿Hasta qué? Hasta que uno decide romper esa maldición generacional, esa cadena generacional que nos viene atando. Hoy es tiempo de decir: Señor, no más cadenas generacionales de lo que hicieron nuestros antepasados. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Quiere decir que si hubo un momento en el que alguien en el pasado no amaba a Dios, nosotros, los hijos, los nietos o hasta los bisnietos, podemos llegar a alcanzar de la maldición que aquella persona tenía. David menciona: en pecado me concibió mi madre. Hermano, cuando están casados no hay pecado que perseguir. Entonces probablemente por esa razón a David no lo invitaron a la fiesta cuando llegó el profeta Samuel, porque era hijo de la otra, era hijo de la segunda mujer, no era tenido en cuenta entre los que iban a heredar. Ahora la pregunta es: ¿cómo es la vida de una persona a la cual la tienen viviendo tal vez dentro del mismo círculo de la familia, mas sin embargo sabe que no va a heredar, o que no es de los herederos, aunque sea hijo, es medio hermano, y muchas veces se puede llegar a ver un rechazo? La Biblia nos habla, por ejemplo, en el caso de Jefté, dice que él era hijo de otra mujer y sus hermanos lo aborrecían y le decían: tú no vas a heredar con nosotros. En el libro de Jueces nos narra la historia de Jefté, y él era hijo también de una segunda mujer, de una segunda esposa que tenía el papá de Jefté, y le dijeron sus hermanos: no vas a heredar con nosotros. Probablemente David también fue un poco rechazado. Cuando David va a matar a Goliat, dice que sus hermanos habían ido a la guerra, y cuando llega David a darle el mandado, las cosas que su papá les había mandado para sus hermanos, ya había pasado un buen tiempo de estar en la guerra y no regresaban sus hermanos. Entonces Isaí comenzó a angustiarse y dice que agarró a David y le dice: ve averigua qué pasa con tus hermanos. Y cuando llega, lo recibe Eliab, el mayor, y le dice: ¿dónde has dejado las pocas ovejas que tiene nuestro padre? O sea, lo regaña, todavía ni siquiera le da las buenas nuevas, todavía no le dice: hola, ¿cómo estás? No, ¿dónde has dejado las pocas ovejas que tiene nuestro padre? Seguro para venir a ver la batalla has venido. O sea, lo juzgaban antes de
de siquiera saber qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando traes problemas con alguien, ya no ves realmente si te la hizo o no. Simplemente ya no lo miras con buenos ojos. O mucha gente así lo hace. Entonces David probablemente fue relegado. Pero hay una cosa en el corazón de David. Probablemente la falta de paternidad que él tuvo de su padre genealógicos, de su padre, ¿sí? Él la encontró en Dios. ¿Por qué lo digo? Por otro de los salmos que escribe David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuándo escribe David el Salmo 23? No nos dice la Biblia exactamente cuándo lo escribe. Mas sin embargo sí nos da esencia de que fue una vivencia de las cuales él tuvo. A lo mejor lo escribió ya siendo rey, mas sin embargo acordándose de sus épocas de joven, cuando andaba cuidando las ovejas. Entonces David está pasando una serie de situaciones en las cuales es rechazado y él encuentra, escúcheme bien, él encuentra refugio en Dios. ¿Alguna vez usted ha pasado por algún momento difícil en su vida y ha encontrado refugio en Dios? Déjeme decirle, hermano, que muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, o la mayoría de la gente llega de esta manera al evangelio. A lo mejor los que ya fueron por cuestión de herencia, en el caso de mis hijos, pues ya no tuvieron que pasar por una situación adversa, más sin embargo también las llegan a pasar. Sí, en el caso mío, yo salí del pecado, más sin embargo mis hijos no han tenido la necesidad de irse a pecar. Vaya, me imagino que sí han pecado en alguna ocasión, más sin embargo han vivido toda su vida en el evangelio, toda su vida en Cristo. Pero ha habido momentos en los que ha habido situaciones, por ejemplo, económicamente difíciles, y que yo les he tenido que decir: mi hijo, vamos, tenemos que orar. Usted quiere ir a determinado lugar, póngase a orar para que Dios provea. Yo no sé si usted habla así con sus hijos, hermano. Yo en lo personal a ellos les digo: ¿sabe qué? No hay. En una ocasión nos sucedió de que estábamos pasando por una situación económica difícil, y Daniela, la más pequeña, que tendría como año y medio, 2 años, y mis hijos querían ir a un campamento cristiano con la iglesia Waterfalls aquí en Harrison. Y la hermana Lili pues siempre ha sido muy buena gente con nosotros, y a veces nos cobraba mitad de precio, pero ni la mitad de precio podíamos pagar. Y pues iba a Daza, Arauni, Sara y Debbie. Abisai y Daniela todavía no entraban, pero Adasa ya quería ir, y Arauni, pues eran 4. Entonces sumaba ya el gasto un poquito elevado. Y yo les dije: pues no hay, mis hijos, si quieren ir, pónganse a orar y que Dios provea. Y la hermana Blanca se puso a hablarles a los niños y a decirles que oraran. En ese ratito Daniela se tira al suelo y empieza a balbucear. Vaya usted a saber qué dijo, porque ni siquiera se le entendía, todavía no hablaba, pero ella escuchó orar y se puso a orar. ¿Cuántas horas pasaron, hermana, para que llegara la persona? Unas 2 o 3 horas. Y llegó una persona que le debía dinero a la hermana Blanca nada más de hace ¿cuántos años? Como 4 años atrás. La hermana Blanca hubo un tiempo que vendía productos de Jafra. Ya ahorita ya no vende eso, pero aquella persona le dijo: yo me encargo de ser vendedora de usted, y le dio un montón de producto. Y ya no volvió, y no volvió. Y en ese rato, después de que mis hijos estuvieron orando, toca la puerta esta mujer y le dice: oiga, es que me voy a ir del pueblo y no me quiero ir con la deuda que tengo con usted. 4 años después, hermano, 4 años después, y vino y liquidó la deuda.
y a final de cuentas ni se fue del pueblo. O sea que Dios le puso un sentir para, y tal vez una oportunidad para salir del pueblo, pero dijo, tengo que regresar a saldar mi deuda, y a final de cuentas ni se fue. Pero Dios pone todos los medios, y ese día tuvieron la oportunidad mis hijos de irse al campamento. Porque yo les he dicho, si usted necesita algo, usted tiene que saber a dónde correr, no solamente conmigo, tiene que aprender a correr con el Señor. Así es que cuando David se sentía solo en su falta de paternidad, ¿a dónde él corría? Él corría con el Señor. Hermano, yo muchas veces a ustedes no les digo cuando yo tengo falta de situaciones en lo personal como pastor. Hay muchos pastores que dicen, hermanos, la casa pastoral está pasando por situaciones difíciles, vamos a hacer una venta, algo, coopérese, traiga una ofrenda. Nosotros no. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a depender del Señor. Yo he aprendido a decirle, Señor, tú eres el que me guarda. Ha habido ocasiones en que se han suscitado estas situaciones, y ya hasta que Dios provee, yo les digo, hermanos, esta es la situación en la que estábamos pasando. David empezó a tener un corazón que de las ovejas lo sacaron al reinado. Pero ese corazón tenía un corazón de decir, Señor, tú eres de quien yo dependo. Tú eres mi sustentador, tú eres mi pastor, tú eres mi todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor de mal alguno, porque tú estás conmigo. Por eso yo les digo, hermanos, constantemente Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros, porque usted debe de entender de que Dios está con usted. Ese salmo de no temeré mal alguno porque tú estés conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, en una ocasión yo lo tuve que repetir. Yo venía en un taxi y traía mis maletas de donde traía el equipo de video, las cámaras de video, los cables y todo aquello. Y ya venía después de un evento a las 12, 1 de la madrugada, y cuando allá en México, y cuando veo que el taxímetro, el aparatito ese que va contando o en aquel entonces, lo que le iban a cobrar a uno, vi que de repente, pum, se disparó. Y le digo, oye, ¿por qué el taxímetro dice tanto? Si normalmente en este viaje se hace menos. Yo esta ruta la recorro constantemente en taxi. Y el taxista me dice, mira, cuando tú te subes un taxi debes de saber que debes de pagar lo que dice el taxímetro, quieras o no quieras. O si no quieres, que te enfierren. Y cuando él dijo eso, enfierren significa que te entierran un fierro. Volteé a ver y traía un desarmador de este tamaño en el tablero del carro, ahí donde está el velocímetro. Yo le dije, pues no traigo esa cantidad de dinero. Se dio la frenada y me bajó en medio de un puente grande, hermano, que conecta a una zona conflictiva de la ciudad con otra zona conflictiva de la ciudad, y me dejó en medio. Yo dije, ahora sí, ¿para dónde corro? Me dijo, dame lo que traes y bájate. Yo le di un poco de dinero que traía en la bolsa derecha y me bajé. Al instante, hermano, tal vez 10, 15 segundos después de que yo me bajé, se para un taxi y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, venía en otro taxi, pero me bajó. Dice, ¿sí sabes que esta zona es zona conflictiva? Los de aquella colonia contra los de aquella colonia no se pueden ver y viven de pleito. Súbete, que estás en peligro. Yo le dije, no traigo dinero para pagarte. Dice, yo no te estoy diciendo que me pagues, te voy a llevar y no te voy a cobrar, pero súbete, estás en peligro. Dios envió a su ángel, hermano, para protegerme. Yo por eso puedo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo les digo, hermano, usted debe de entender de que Dios está con usted. David lo entendía. David decía,
En el mismo Salmo 23 decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque probablemente venía un león o un oso a tratar de agarrar una oveja, y con la vara o con el callado, que es un palo largo que tiene una curvatura en la parte de arriba, él defendía a las ovejas. Y lo digo porque cuando él va a matar a Goliat, el rey Saúl le dice: tú eres muy joven, no puedes ir a la guerra. Y dice: mira, han venido leones, han venido osos a matar, a tratar de llevarse las ovejas, y cuando vienen yo les salgo al frente y se los quito de las quijadas. Decía: así este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque Dios está conmigo. David sabía, pero esas circunstancias negativas que le sucedieron lo empujaron a buscar a aquel que todo lo puede. Ahora hay una cosa aquí. David menciona, volviendo al Salmo 16: no hay para mí bien fuera de ti. O sea, el reinado, todo lo que tengo como rey, no es nada para mí. Si yo no tengo tu presencia, todo esto de nada me sirve. Para mí no hay bien en la tierra que te supere. Por eso en el Salmo 51, si quieres regresar al Salmo 51, después de que David dice: en pecado me concibió mi madre, en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Pero David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites lo importante, no me quites. Me equivoqué, sí, fallé, me metí con una mujer que no debía, pero ¿sabes qué? Señor, yo te pido que me perdones, no me quites. Para mí tú eres lo más importante. Me descuidé, me fui hacia un lado, pero ¿sabes qué? Yo necesito que me renueves. No me quites de mí tu Santo Espíritu. La prédica de hoy, hermanos, se llama: sin el que me lleva no puedo llegar. Hace años veía yo una película acerca de un hombre que va a subir al monte Everest. Cuando él sube al monte Everest, era una persona morena. Lo hizo porque una muchacha lo retó. Él dijo: voy a ir. Y es una historia de la vida real. Cuando este hombre llega al monte Everest, pidió patrocinios, y cuando llega al monte, sin haber ejercitado, sin haber ido a otros montes más chicos a escalarlos antes, no, se fue directo al monte más alto. Llega un hombre y le dice: hey, te cargo las maletas. Dice: no, yo solo puedo. Dice: no, te cargo las maletas, te cargo el equipaje. Y por ahí iban otros alpinistas, y había más hombres que le decían: yo te llevo el equipaje, yo te llevo el equipaje. Esas gentes que llevan el equipaje de los alpinistas son una tribu o una gente que vive en esas áreas de los Himalayas. Se llaman Sherpas. Estos Sherpas viven en las áreas de Nepal, en donde está el monte Everest, y ellos están acondicionados para subir y bajar. En la película se ve como uno de esos Sherpas va para arriba con un refrigerador, y luego pasan otros con una sala, con unos sillones, así echados en el hombro. Y el hombre que iba de alpinista decía: ¿cómo le hacen? Ya iban unos para arriba, ya vienen otros para abajo, y vienen cargando un muerto de los alpinistas que se cayó, y pues, pero ellos viven ahí. Ellos suben y bajan a diario porque ese es su lugar de vida.
pero ayudan a los alpinistas a llegar más arriba. Y hay algunos que ya no logran llegar más arriba y se quedan ahí. Y me llama la atención, buscando acerca de los Sherpas, me doy cuenta que Edmund Hillary, que fue el primer hombre que conquistó el monte Everest, había ido o había tratado de escalar ese monte en varias ocasiones atrás y había fallado, pero dice que se encontró con los Sherpas y ellos lo ayudaron. Y lo más increíble de esto, usted lo puede buscar en Wikipedia. Este hombre, después de que baja del monte Everest, funda una organización para ayudar a los Sherpas, porque él se dio cuenta que como él ya había intentado ir varias veces y no podía con sus propias fuerzas, necesitaba ayuda. Y estos Sherpas le ayudaron. Muchas veces podemos buscar quién fue el primer hombre que llegó al monte Everest, y aparece el nombre de este hombre. Pero dice, junto con él había un Sherpa que lo ayudó a subir. También está el nombre del Sherpa puesto ahí entre los que fueron los primeros que en llegar, pero él era el excursionista, el otro era simplemente un ayudante que cargaba las cosas pesadas. ¿Por qué les cuento esto, hermano? Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y muchas veces cuando logramos alcanzar triunfos, se nos olvida quién nos llevó hasta esos triunfos. Por eso David decía, para mí no hay bien fuera de ti. Él entendía que él había llegado al reino solamente porque Dios era bueno, no por sus propias fuerzas. A mucha gente se le olvida que cuando ya logran, están en problemas y le piden ayuda a Dios, y Dios los empieza a ayudar, Dios los empieza a bendecir, Dios empieza a avanzar en la vida de ellos, y cuando logran el objetivo, y empiezan a brincar y empiezan a gozarse. Ayer me gozaba viendo a mi hijo disfrutar de un partido de fútbol. Estábamos trabajando aquí en la iglesia, estábamos terminando de instalar algunas cosas, todavía falta mucho que instalar, hermano. Y estábamos trabajando aquí un rato, y me decía, papá, y nomás quedaba así, y decía, algo trae. ¿A qué hora es la Champions? Es a las 2, papá. Ya le puse mi teléfono, ándale, míralo aquí en el teléfono. Y total que estuvimos tratando de poner la pantalla. Ahorita volvimos a tratar y fallamos. Ya la habíamos conectado ayer y algo sucedió ahorita y no la pudimos conectar. Pero a lo que voy es la reacción de mi hijo. Terminó parte del primer tiempo del fútbol aquí, y le dije, ¿sabes qué? Vámonos a la casa, ya vamos a que veas el juego allá en la televisión, más tranquilo. Llegamos y estaba ahí, ya se paraba, ya iba por un lado. Cuando metieron el gol, se fue la señal. Cuando metieron el gol, se fue la señal del teléfono. Y decía, no, pero brincaba. Cuando terminó el partido, ¡gol! ¡Yeah! Su equipo fue campeón. Y levantan la copa los jugadores. Y muchos de ellos dicen, yo doy gracias cuando los entrevistan, muchos de ellos dan gracias y dicen, pues yo agradezco mucho a todos los que nos apoyaron, o sea, a los fans. Y otros dicen, pues gracias al entrenador. Pero muchos de ellos no le dan gracias ni a Dios. Muchos de ellos no le dan gracias a sus entrenadores físicos, porque aquel que los pone a correr, aquel que les dice, espérate, métete a bañar con agua helada, ponte aquí. Los preparadores físicos, sin los preparadores físicos, ninguno de esos futbolistas de alto rendimiento no llegarían a esos niveles. Pero los preparadores físicos son los que lo mantienen ahí. Y hay que aprender a darle gracias a ellos también.
Yo les decía la semana pasada, en el caso de Nabucodonosor, él entendió que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. David entendía lo mismo. David sí le dio gracias a Dios durante todo el tiempo. Nabucodonosor se le olvidó un tiempo. Hey, dale gloria a Dios. No quiso, le vinieron situaciones difíciles y después reconoció. Pero David decía: Señor, yo no me interesa nada de este mundo. No hay para mí bien fuera de ti. Me llama mucho la atención cuando yo traté, este salmo lo leímos el martes en la oración de varones aquí en la iglesia, y nos gozamos mientras lo estábamos leyendo, disfrutamos la presencia del Señor un rato mientras estábamos aquí en la oración. Pero me vino a la mente la historia de los Sherpas. Me regresó a la mente la historia de aquel joven que había ido a escalar el monte Everest, y que aquel muchacho le ayudaba con sus maletas. Y ahora que me pongo a buscar acerca de este pueblo, y cuando encuentro que el primero que llegó no se olvidó de ellos. Dice que hizo una organización, una fundación para ayudar a los Sherpas. Construyó varios hospitales, varias escuelas en esos lugares tan remotos, por el agradecimiento que él tenía para con ellos. Este hombre no se olvidó de quien lo había llevado a la cima. Hermano, que nunca se le olvide a usted quién lo ha llevado a donde usted está hoy en día. Hay que aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo. Y si de pronto se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado, es tiempo de volver al Salmo 51, cuando David reacciona, cuando es confrontado con el profeta, porque David se había equivocado. Pero David vuelve a sus orígenes y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, sin ti no puedo hacer nada. No me quites, Señor, lo más precioso que yo tengo. Yo no sé qué tanto usted valora la ayuda del Espíritu Santo, hermano, o qué tanto se ha puesto a pensar que Dios lo ha ayudado. Muchas veces creemos que es por nuestras propias fuerzas, pero yo lo estoy invitando durante estas prédicas a que reflexione y entienda que no son sus fuerzas, sino que es Dios el que lo está queriendo llevar ahí. Cuando usted le da la gloria a Dios por aquello, Dios le da más. Pero cuando Dios le da más, usted debe de volver a decir: ¿sabes qué, Señor? Sin ti no soy nada. Y Señor, a ti te doy la gloria. El apóstol Pablo decía: en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar en la abundancia como para padecer necesidad. Mucha gente, si yo le pregunto: hermano, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, hermano, hasta algunos paganos se lo saben. ¿Sí? He visto gente que no es cristiana postear ese versículo en el Facebook. Y yo digo: ¿a poco sí? ¿A poco sí? A ver, apréndete el 12, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil. Y decir: Dios es el que me ayuda. Pero el 12 dice: en todo y por todo estoy enseñado, tanto para padecer necesidad como para estar en abundancia. O sea, ha habido ocasiones en que estoy arriba, y el que hace que no se me suba a la cabeza la fama, la riqueza, lo temporal, es Dios. Y Dios me fortalece para bajar mis pies a tierra. Y cuando no hay nada y estamos en necesidad y dices: quiero renunciar, es ahí donde el Señor también te fortalece para decir: ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo y no te voy a soltar. Estás en el hueco precioso de mi mano. Y es entonces cuando el Señor nos fortalece, estando arriba
o estando abajo, hay que aprender a darle la gloria a Dios. Hay que entender que sin la ayuda del Espíritu Santo no somos nada. Yo esto lo he declarado, hermano. El día que yo me salga de Cristo, no llego ni a la esquina porque un camión me atropella. Yo así lo he declarado. ¿Por qué? Porque para mí no hay nada fuera del Señor. Yo entiendo que para mí yo ya no visualizo mi vida haciendo lo que antes hacía. Yo ya no visualizo mi vida sin ser cristiano. Hay veces que he sabido de pastores que dicen: no, pues es que dejó el pastorado. ¿Cómo que dejó el pastorado? ¿Y ahora qué se dedica? No, pues ahí anda. ¿Cómo dejas el pastorado? Porque el pastorado es un llamado. ¿Cómo dejas tu llamado y lo haces a un lado por unos cuantos pesos? No es que a veces se sufre en el pastorado, pero también hay muchas bendiciones, hermano. Yo los invito, hermano, a que no se le olvide quién es el que lo llevó y que entienda que sin Cristo no somos nada. Yo no sé usted, yo en lo personal vi un antes y después. ¿Ha visto usted esas fotografías del antes y después? Hoy en día están muy de moda esas fotografías o los TikToks de con filtro o sin filtro. Y uno ve la con filtro y dice, ve la fotografía con filtro y dice: ay, qué bonita la muchacha. La ve sin filtro y dice: Cristo bendito. No se vale. Me decía la hermana Blanca que estaba viendo una noticia que un hombre demandó a la mujer porque pues no era la del perfil de Facebook. Porque en el perfil, oiga, es una cosa, la ven en la vida real y ¿dónde está? Seamos honestos. Yo entendí, hubo un antes y un después de Cristo, un con filtro y sin filtro. Pero antes, sin filtro, antes de Cristo yo era sin filtro. Con Cristo ahora Dios nos embellece. Y no digo físicamente, Dios embellece nuestra alma. Dios embellece nuestro ser. Yo los invito, hermanos, a que le digamos: Señor, te damos gracias. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Yo lo invito a que usted logre meditar en la palabra y decir: Señor, para mí no hay bien fuera de ti. Que usted pueda entender: sin ti no voy a ningún lugar, Señor. Enamórese del Señor, enamórese de Cristo, enamórese de la presencia del Espíritu Santo. Y entienda que Él es el que lo ha llevado a grandes cosas. Amén. Voy a invitar, hermano, que se ponga sobre sus pies. Estamos batallando con el aire acondicionado. No sé si usted está sintiendo el mismo calor que yo, o si abajo está fresco. ¿Sí siente calor? Sí. Hace rato le pusimos frío y no sé por qué. Es más, apáguenmelo por favor, porque yo siento que está tirando aire caliente, no sé. A lo mejor allá está fresco. Vamos a predicar de aquel lado entonces. Ok, entonces vamos a pararle como quiera, hermanos. ¿Usted está entendiendo, hermano, cuál es el propósito de esta prédica? Sin Cristo no somos nada, hermanos. Amén. Vamos a orar y a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a tener la visión que tenía David. Sin ti no somos nada. Véngase al altar, hermano, y dele gracias a Dios porque Dios le ha bendecido y Dios le ha prosperado y Dios lo ha sanado y Dios lo ha levantado de tantas y tantas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos lleva a conquistar esas grandes cimas. Este hombre que fue el primero en conquistar el monte Everest, cuando bajó de allá,
fundó una organización para ayudar a aquellos que lo ayudaron a llegar a la cima. Porque él no se olvidó de quien lo ayudó. David, aunque estaba en el reinado, él jamás se olvidó quién lo había llevado allá. Hermano, hay ocasiones en que se nos olvida. Se nos olvida la humildad que teníamos cuando iniciamos en Cristo. Y de pronto empezamos a crecer, a tener. Pero fue esa humildad la que te llevó a buscar de Dios. Y de pronto nos alejamos. Hoy es tiempo de decirle: Señor, en tus manos estoy. Ayúdame a no apartarme de ti, Señor. Ayúdame a entender que sin ti no soy nada. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos.